Queremos acompañarle hoy día en nuestro segmento de debates y soluciones con un caso que más adelante se los vamos a estar presentando. Quizá usted lo recuerda, es el caso en el que el yerno de una pareja pues mató a su suegro, hirió de gravedad a su suegra y también a la que ahora es su expareja. Una situación lamentable en la que la afectación aún no ha terminado para esta familia, porque encima de que los agrede, encima de que le quita la vida al suegro, todavía le quiere quitar la vivienda, quiere sacar a la señora de donde ella está habitando. Vamos a presentarles el caso más adelante, pero jurídicamente y también desde el aspecto psicológico le diremos y analizaremos un poco este caso, le diremos cuáles son las recomendaciones para evitar este tipo de hechos, porque en muchos casos, en muchas ocasiones, lo que falla a veces es el proceso de denuncia y también el seguimiento que se le da a la denuncia. Se trata, en todo caso, de prevenir este tipo de situaciones a través de una actuación beligerante de parte de las autoridades que muchas veces no se hace y terminan en casos como el que les vamos a presentar, como les decía, más adelante. Pero vamos a abordar este tipo de hechos en compañía de nuestros expertos. Chilo Campo, estás bien acompañada, yo también estaré integrándome a este panel. Así es, estamos listas para conversar con ustedes, con nuestros amigos especialistas de estos temas, con nuestros amigos televidentes sobre esta problemática que has planteado muy bien. Jocelyn, le damos la bienvenida para abordar el aspecto psicológico, la doctora Nicole Tijerino, que siempre está aquí con nosotros, y también para hablarlo desde el punto de vista legal. Nos acompaña desde el bufete de la UPOLI el doctor Orlando Palma, así que le damos la bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Un placer. Igual. Muy contento de verles a todos y a todas. Bueno, igualmente. Bienvenido. Bueno, el caso es bastante difícil porque existe una propiedad que está en manos, es donde viven actualmente, donde vive la señora. La viuda, en este caso, su yerno mató a su pareja, al señor, y la hirió de gravedad. Existen lesiones gravísimas en este caso. Y a pesar de que existe un proceso penal, están exigiéndole que salga de la vivienda. Es una cuestión que tiene un asidero legal bien profundo y que debe ser bien analizado por las autoridades, porque existe toda una gran afectación moral, emocional, física, y que siguen tratando de perjudicar a esta familia, indudablemente. Queremos iniciar con el aspecto jurídico porque el doctor Palma se tiene que retirar en pocos minutos y vamos a conversar con la doctora Nicole Tijerino. Sí, recordemos que esto debe analizarse en todas las perspectivas. Sí es cierto que hay una violencia intrafamiliar, evidentemente, hay el delito clarísimo en cuanto a que se comete en contra de quien fue su expareja. Eso no tiene ninguna duda, eso se resolverá por la vía penal, serán las instancias, los jueces los que van a decidir el grado de culpabilidad, la tipificación del delito, cómo se va a calificar y cómo se va a sancionar y dónde se va a cumplir esa pena. En cuanto al problema de la propiedad, no es tan fácil resolverlo, es decir, no es que porque entonces se cometió el delito y este le dio muerte a esta persona, automáticamente la persona que quedó de víctima sobreviviente o que lesionada o como sea, tenga derecho automático a la vivienda. Recordemos que habría que ir a revisar quiénes son realmente los propietarios, quiénes después del que está detenido, quiénes después de la víctima son los que verdaderamente tienen el derecho legal para poder retener la casa, para poder retener en este caso un inmueble o cualquier otro objeto de valor que esté ahí pues establecido en esto. Tenés entonces que tenés dos perspectivas, el delito penal, que se va a resolver y ya se está resolviendo porque está en proceso, y lo otro es el problema civil, que hay que resolverlo en función de quien tenga mejor título y quien tenga mejor derecho. Bueno, vamos a conocer más sobre esta historia a través de la siguiente nota periodística que les mostramos a continuación. Estaba dando machetazos y yo le metí mi brazo y ella me sastilló los huesos en mi brazo. Entonces yo le decía, ¡ay, no me maté!, le decía. Entonces ahí venía mi viejito que tiene 87 años. Le digo, no las maté, no maté, Marvin. Después a él vino y se lo reculó para adentro del cuarto y le tenía aquí el machete a él. Y mi viejito le decía, no me maté, no me maté. Yo me salí, si no me hubiera matado a mí también. A mí ya no la terminó de matar porque él creía que ella estaba muerta, ella porque le había tanteado los pulsos a él. Y la tiró donde estaba mi viejo.
Quizá usted recuerde el caso del hombre que mató a su suegro y macheteó salvajemente a su compañera de vida y su suegra. Esto ocurrió el 1 de abril en el reparto Rubén Darío del departamento de León. Le contamos que a raíz de esa inolvidable escena, las mujeres han quedado incapacitadas para trabajar. Esto no les ha permitido pagar el alquiler de la vivienda donde habitan. Yo lo que vengo a ver si me pueden ayudar en lo que se puede, pues. No les pido cantidad en lo que se puede darme, ayudarme. Y todo el que oye, pues, esto que yo estoy hablando y se ponga la mano en el pecho, que me ayuden, que se den su poquito que pueda. Porque yo al llegar a esa casa ya no voy a llegar a vivir, porque ahí está todos los rencores que yo tuve con mi esposo, que ahí quedó él y todo eso, y lo que pasó allí en esa casa, no voy a volver a llegar a meterme ahí. Aseguran que ahora el dueño de la casa las está sacando, aún conociendo el estado en el que se encuentran. Yo le dije ayer que yo no tenía reales para pagar el alquiler de casa, me dijo que fuera a sacar mi traste. Pero le digo, mire cómo estoy. No, dice, yo quiero que me sacan los trastes, me dice, porque no pueden estar esos trastes allí. Entonces yo le dije, espérese, me dijo, ahí téngamelos ahorita para ver si yo consigo y irme a pagar un mes o los puedo ir a retirar, le digo, porque aquí donde yo estoy viviendo, le digo yo, me están dando la posada, me bañan a la chavala y nos dan un bocadito de comida cuando tenemos y cuando no hay, pues tenemos que aguantar. Cabe destacar que 3 niños de 11, 3 y 2 años de edad también están sufriendo las consecuencias de esta tragedia. Si es su voluntad ayudar a estas mujeres, puede hacerlo llamando al número 8371-4624 o bien puede visitarlas del Centro de Salud El Antenor, 3 cuadras arriba, en el reparto Rubén Darío, calle 10. Con imágenes de Ángel Ruiz, en Acción 10, Jocelyn Rojas. Un hecho lamentable en el que muchos se preguntan dónde están los derechos de la víctima, quién los protege, quién las protege, porque pueden haber incluso repercusiones de esta situación tan lamentable y lo cierto es que están en el desamparo prácticamente. Sí hay un proceso, pero ellas no tienen ni siquiera recursos para poder seguir sobreviviendo y apelan al corazón de usted que nos está viendo. Si aún tiene la voluntad de ayudar, puede hacerlo, puede comunicarse con nosotros y hacer efectiva su ayuda, pero sí es importante analizar bien estos casos para que las autoridades puedan accionar de manera oportuna. ¿Hay algo que puedan hacer las autoridades para proteger el derecho de estas mujeres que han sido víctimas de violencia y se están revictimizando de alguna forma? Mira, yo quería tocar el tema antes, para que Nicole siga con el aspecto más sublime de esto, que es lo psicológico, ¿verdad? Que es lo oculto, lo que no podemos ver. Aquí, evidentemente, ante esa tragedia, así como está planteada, no queda más remedio que establecer la responsabilidad y la obligación del Estado de tutelar estos derechos que han quedado dispersos producto de una tragedia que ubica a la víctima con secuelas físicas evidentes, visibles. No me refiero más a ello. Y secuelas psicológicas que la doctora explicará con mayor rigor. Pero ahí, licenciado... Pero por otro lado, el Estado tiene obligación porque tiene creado gabinetes sociales, tiene creado instituciones de asistencia y entonces son ellos. Yo no puedo decirte que todo esto se pueda resolver con un plantón frente al Canal 10 pidiendo cooperación voluntaria porque no es correcto y no es la forma de resolver los problemas sociales en este país. Sí, precisamente cuando hablaba del Estado, pues en las máximas del derecho se dice que el Estado somos todos, pero específicamente, ¿qué instituciones son en este aspecto las ejecutivas del Poder Ejecutivo? ¿Cuáles son las que pueden auxiliar a estas personas, como lo decían ya en estado de desamparo, sí, que vengan a resolver esa situación? Tenemos en primer lugar lo que el mismo Estado ha creado. Lo más cercano a estas personas es la comunidad, su organización comunitaria. Entendemos que hay organizadas las comunidades alrededor de las alcaldías, que son las autoridades que más podemos tocar nosotros. La alcaldía es una opción, pero además tenemos y existen las organizaciones del Estado a través de las comunidades, como los famosos gabinetes de familia. Alguna razón tienen que jugar estos gabinetes de familia que son los encargados, sustitutos de restituir estos derechos de mujeres. Recordad que cuando fueron incorporados a las comisarías de la mujer, también estaban destinados para la atención a las víctimas. Así que yo no sé por dónde andarán, no te los puedo señalar físicamente. Yo sé que estaban en las comisarías, ahora entiendo que están adheridos al Ministerio de la Familia. Entonces, el Ministerio de la Familia, con estas estructuras que el gobierno creó, que el gobierno por decreto las institucionalizó,
son las que tendrán que decir a dónde van a radicar a esta persona. Por ejemplo, la señora dice, yo no vuelvo allí porque es que ahí está lo peor de mi vida, lo peor de mis recuerdos. Y obvio, si no la mató el bandido que está preso, la va a matar la agonía de estar pensando en todo lo que vio. Entonces, son esas estructuras a las que yo me refiero. Para no hablar en general, ¿no? Hablo de la autoridad comunal, hablo del gabinete de familia, hablo del Ministerio de la Familia y de la alcaldía que corresponde al lugar donde esta señora Ahora, pertenece. este hombre, aparte de las sanciones penales que pueda tener, ¿podría existir alguna responsabilidad de indemnización? O no sé si ese es el término adecuado para llamarle, porque causó lesiones y estas lesiones deben de ser atendidas por personal médico especializado y quizá las pueda incapacitar de por vida. No sabemos el alcance de estas lesiones físicas. Mire, el Código Penal establece dentro de su estructura la responsabilidad civil. La responsabilidad civil no es más que la reparación de daños o el resarcimiento de los daños, que nada tienen que ver con el juicio penal. El juicio penal se terminó, hay una sentencia condenatoria, la sentencia es de 20, 30 años, yo no sé cuánto le van a dar a esta persona, lo que sea, pero las víctimas sobrevivientes, si las hay, y en este caso las hay, tienen el derecho, asistidas por el mismo Código de Procedimiento Penal y el Código Penal de Nicaragua, desde el medio penal, es decir, desde el juicio penal o a través del civil, un juicio civil, reclamar esos daños reparatorios. Esos daños que llamaste indemnización, ¿ok? Y hay que ver el tipo de daño, hablamos de las lesiones tienen sus daños. Hay especialistas que te dicen, esa lesión dejará cicatriz visible y permanente y entonces, bueno, también dejará un efecto psicológico y lo que tendremos que hacer es, y tasan cuánto tiempo de permanencia de atención psicológica, eso es dinero, cuánto tiempo en clínicas especializadas, eso es dinero, cuánto, pues, si no tiene casa, pues hay que proporcionarle un lugar, eso también es dinero. El problema, Jocelyn, no es que la ley lo contemple o no lo contemple. Ya dijimos que lo contemple. El problema es si el que está preso, que es el que se va a encargar de responder eventualmente en un juicio civil, tenga la capacidad económica para poder cumplir con lo que la ley manda. Ahora, ¿a quién le corresponde, ¿a quién le corresponde eso? ¿Al mismo juez que está llevando el proceso penal determinar cuál es la responsabilidad civil en este caso, el alcance de esa responsabilidad civil? O no, para nada. Te respondo con pleno conocimiento de causa, porque acaba de pasar un juicio precisamente sobre unos menores que quedaron desgraciadamente lesionados. Y entonces, no, al juez no. El juez lo que les recuerda es que el Código Penal establece la posibilidad de que se vayan por la vía penal o por la vía civil a exigir lo que les corresponda por indemnización o por reparación de daños. Es un acto reparatorio de los daños provocados. No es al juez. El juez lo que les dice, el camino existe, por allá está, pero ellos tienen que buscar o la Defensoría Pública, voy a decirlo con todas sus letras, o la Defensoría Pública, que es la que tiene que ejercer en este momento y tutelar por parte de la institución legal, o bien por abogados particulares, si acaso tuviesen la capacidad para pagar, o bien cualquier centro legal de protección. ¿Ante qué instancia se exige eso? Ante el juez penal que conoció de la causa en una vía especial o ante el juez civil que corresponda. Te quiero decir, en Managua tenemos un sistema de distribución de causas, por tanto podría ser aleatorio, pero al final es lo mismo. Es la sentencia del juez que dice 20 años más la indemnización o daño o compensación reparatoria de los daños causados. Pero algo importante que yo considero hay que destacar es esa cultura que la población tiene o la gente tiene cuando se ven ante este tipo de casos en los que dicen que vaya preso, que se pudra en la cárcel, que le caigan 30 años y si se pudieran más y si puede cadena perpetua, no. Aquí hay que ir cambiando un poco la cultura en cuanto a la indemnización, o sea, no solamente conformarse con que la persona vaya a pagar, pues lógicamente, la pena preso, pero sino también es importante destacar que se puede ir por la vía civil a pedir esa indemnización, porque efectivamente vemos este caso donde la familia ha quedado desamparada y ahora ¿qué? Lesionadas las mujeres no pueden trabajar, han quedado incapacitadas, entonces ¿cómo pueden hacer? Pero aquí hay un gran problema. Y usted lo decía, doctor, si esta persona no tiene dinero, no tiene cómo responder económicamente, pues aunque se vayan por la vía civil a pedir una indemnización, difícilmente van a poder resarcir ese daño. Tenemos una llamada y continuamos con la doctora que también está bien atenta, anotando para contestarnos. Buenos días. Sí, buenos días. Me gustaría hacer una pregunta al abogado. Mi problema es el siguiente, me andan haciendo bullying a mi niña, la ex de mi esposo, entonces no hay dónde recurrir, a dónde ir.
¿Qué es lo que le hace la ex a su hijo, la ex de su esposo a su hijo? A mi marido le manda por Facebook que el niño no es de él, que el niño es horrible, que parece que fue a masaya, cosas así. Entonces yo me siento mal. Yo necesito que me ayude el abogado. Bueno, vamos a tomar sus datos, señora, y también la psicóloga le puede ayudar para que el niño no tenga problemas psicológicos. Y a la mujer que está haciendo esto, porque ¿qué culpa tiene la criatura de los problemas relación maritales entre ellos tres? Sí, bien, como decía Xochitl, que se tomen los datos y en todo caso, de alguna forma podríamos comunicarnos para no hacer privado, ¿no? Lo que ella está pidiendo. Sí, perfecto, pero sí se puede denunciar, ¿no? Se puede hacer algo realmente. Obviamente, sí corresponde a la denuncia, el delito está clarísimo, hay acoso sobre un niño, hay asedio, hay agresión y pues, sobre todo hay violencia porque no solo es física, y ya se quedó claro que la violencia puede ser a través de las famosas redes sociales, que tanta violencia están generando en este país. Y no la estamos parando, no la estamos controlando. Este es un ejemplo, el que ella dice. Entonces, sí, obviamente hay que buscar el canal, hay que auxiliarse de la comisaría de la niñez y de la adolescencia y de la mujer, porque se nos olvida que es de la niñez a veces, y ahí tienen una responsabilidad muy grande para que a través de ella, en coordinación con cualquier abogado, particular o que lo haga gratuitamente, o bufet jurídico popular, en concordancia con ellos, realizar las acciones correspondientes para frenar a esta mujer que está, obviamente, haciendo un daño más allá de lo normal al niño. Ok, nos vamos entonces al aspecto psicológico, doctora Nicole. Buenos días. Buenos días. La verdad es que seguimos viendo estos casos que yo creo que no se paran, ¿verdad? Y discúlpenme la expresión, porque cuando vemos personas así, una anciana y otra mujer que tienen sus manos mutiladas, que no pueden trabajar, obviamente que eso nos llena de mucha, por un lado, indignación y por otro lado, con muchas interrogantes. O sea, ¿hasta dónde vamos a llegar con todo esto? Nosotros en otras ocasiones hemos explicado que esa cultura de paz, del buen vivir, lo debemos de ir fomentando desde la niñez. ¿Por qué, muchachas? Porque si no lo hacemos a esas edades, más adelante, cuando ya está instaurada la personalidad, el carácter, la misma conciencia, se nos hace un poco más difícil aún. Entonces, desde las edades tempranas tenemos que llevar de la mano a esos niños y a estas niñas para que no ejerzan violencia contra sus coetáneos, ¿verdad? Yo creo que esa es la clave principal, porque si no, entonces estamos construyendo hombres de esta naturaleza, que cuando llegan a tener una convivencia con una mujer, hasta las matan o agreden, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos probablemente se han venido criando en un modelo tan tóxico, donde lo que circula en ese ambiente es la violencia, es el maltrato, no es esa cultura del diálogo, no es esa cultura de la solidaridad, de la fraternidad, de la hermandad, ¿verdad? Entonces yo creo que esa debe de ser la clave para todos los padres y las madres de familia, la crianza adecuada con amor y con respeto entre sus hijos y con la familia en general. Algo importante, sí, doctora, aquí estamos hablando de familias que tienen escasos recursos económicos. Esto afecta aún más la violencia que sufrieron, porque de estar en estado de desamparo, sí afecta aún más. Recordemos que son mujeres muy, muy humildes, se mira en la nota, y obviamente pues esos recursos, ella lo decía, que les ayuden, que no están pidiendo mucho, pero esas pocas cosas, muchachas, se hacen grandes. Sí, con pequeñas cositas nosotros podemos ayudar a estas mujeres a que se sientan medianamente bien, porque ellas no están bien. Psicológicamente necesitan ayuda. Totalmente, es que ellas no están bien ni psicológicamente, ni físicamente, emocionalmente, espiritualmente también. Estas mujeres están, o sea, todo su sistema está alterado, tiene miedo. Ella dice, yo no quiero regresar por mis recuerdos. Esas son crisis de pánico, de miedo, de angustia, de ansiedad.
Recordemos que nuestros pensamientos son energías y esas energías que ellas andan cargando, por decirlas así, son totalmente negativas por las vivencias que este hombre les hizo pasar. Entonces, todos esos recuerdos negativos, de alguna manera, aunque sean personas adultas y de avanzada edad, una de ellas, van a calar y van a calar hasta que esta señora tenga vida. Tenemos una llamada. Aló, buenos días. Aló, sí, muy buenos días. Le escuchamos. ¿Cuál es su comentario? Bueno, con todo respeto a la psicóloga, no estoy de acuerdo con respecto a lo que dice de que si unas personas se crían en lo que es la violencia y esas cosas, va a ser una persona violenta, porque yo me acuerdo que yo me crié en ambiente así y yo lo que pienso es que más bien todo lo que ves, si sos una persona inteligente, digo yo, vas a pensar de esta manera. No, yo no quiero ser así, y vos lo vas a tomar como ejemplo de que no, así no voy a ser yo, y más bien toda la situación que pasas y todo eso te hace madurar. Ahora, con respecto a lo de la nota, como que ¿dónde está el gobierno? ¿Por qué no mete mano? Porque lo que se ve es bastante cruel, como tiene sus manos, su cabeza, su cuello. Creo que en vez de venir el gobierno y construir uno de esos árboles, ¿por qué ese dinero no lo invierten en hacerle una casita a esas personas? Gracias por su opinión, valoramos mucho su comunicación. Doctora, ¿tiene algo más que agregar respecto a lo que decía el amigo televidente? Y después el doctor Palma con sus conclusiones, porque ya tiene que retirarse. Sí, no, solamente explicar un poquito que recordemos que la violencia es aprendida y que la violencia se encadena y que existe una gran propensión y probabilidades, lo dicen las investigaciones, no lo decimos nosotros porque lo queremos decir, sino que los estudios están allí, las investigaciones están ahí y nos lo dicen. Personas que han vivido en un círculo de violencia disfuncional, tóxico, tienen la propensión a este mismo acto. Puede ¿verdad? que existan sus excepciones, pero... Sí, es que las reglas tienen sus excepciones, pero en su gran mayoría, si nos estamos criando en grito, ¿y qué es lo que vamos a aprender? A gritar. Si nos estamos criando en un ambiente donde miramos al padre y a la madre guiñarse los cabellos, ¿qué es lo que vamos a aprender? A guiñarle el cabello al hermanito o al amiguito, ¿verdad? Entonces, y eso está sustentado científicamente. ¿Qué le ayudó a este joven? Sí, que él lo decía, la gente inteligente sabe que aprende de esto y no quiere repetir. Por el contrario, dice, no voy a hacer lo mismo que hicieron mis padres. Recuerde que el ser humano es un ser social por naturaleza y tiene muchas esferas, y no solamente la esfera familiar, su esfera social, su esfera educativa. Entonces, Jocelyn lo decía muy bien, hay casos que no, ¿verdad? Entonces, como somos parte, no somos una particularidad, somos seres integrales, probablemente le pudo haber ayudado a él, número uno, su inserción en otras actividades sociales adecuadas, oportunas a su edad, y cuando hablamos oportuna a su edad es desde su niñez. Quizás él se insertó en actividades que nosotros lo recomendamos. Actividades extracurriculares que sirvan de socialización adecuado para que los niños vayan aprendiendo otro modelo de comportarse. Correcto. Sí, entonces no únicamente el modelo del hogar o el modelo de la familia, que muy probablemente pues son modelos tóxicos, y por eso es que aprendemos a ser violentos. ¿Su conclusión, doctor Palma? Sí, es importante, y yo felicito al joven que llamó, porque nos sigue dando la razón a nosotros los que nos dedicamos a la pedagogía, a la enseñanza. Nosotros decimos de que en este medio todos tenemos la capacidad para aprender y desaprender. Y él es un ejemplo claro de que ha aprendido a desaprender los malos modelos, los malos valores, los antivalores. Y yo te felicito, muchacho, y ojalá ese sea un paradigma en tu vida. Y seguir desaprendiendo todo lo malo que viaja en nosotros y en todos los demás, porque eso va a ser una mejor sociedad.
¿verdad? Un pequeño aporte de la pedagogía a la psicología, porque así lo hacemos toda la vida en las universidades. Y por otro lado, bueno, insisto, el proceso penal aquí va a terminar con una condena seguramente, porque es evidente que hubo un femicidio, hubo un asesinato atroz en los otros dos. ¿Era el suegro? ¿Es un parricidio o es un homicidio? Ahí tenés 3 calificaciones. La excónyuge te lleva. Definitivamente no. Si la mató al femicidio. No, está lesionada quedó viva. La compañera y la mamá. Lesiones gravísimas en las dos. Y en el otro sí. Hay una relación de parentesco y se puede calificar, aunque entiendo que la Fiscalía preferirá aplicarlo como asesinato atroz porque conlleva mayor efecto punitivo, mayor pena. Y termino diciendo, si no es la alcaldía, si no es el que está preso, si no tiene para responder, en este país desde los últimos 40 años sabemos que se ha organizado a nivel del Estado, a nivel de las masas, los movimientos comunales. Si aquí vemos que una casa se quema, vos ves al movimiento comunal sin colores políticos, ayudando, colaborando a limpiar, a quitar los escombros y a procurar laminación y casas a las personas. Entonces, bueno, el movimiento comunal que se haga presente, este es un caso que hace falta esa parte asistencialista que ha creado la sociedad como una forma de protegerse, ¿verdad? Si es que el Estado no lo hace, ¿qué debería hacerlo? Yo no creo. El ejemplo de que puso el muchacho, pues, de que se construye una cosa porque no se hace otra. Hombre, que se hagan las dos cosas, dejen que sigan haciendo los árboles que quieran poner y que se haga además una casa para esta persona que la necesita. Y bien. Agradecemos muchísimo, sabemos que se tiene que retirar a otras actividades, así que muchas gracias por habernos acompañado, licenciado Orlando Palma del Bufete de Abogados de la UPOLI, que siempre está atendiendo a la población de forma gratuita en asesoría jurídica. Vamos a ir a una pausa, Jocelyn. Enseguida vamos a regresar con las conclusiones de este tema, que siempre nos acompaña la doctora Nicole Tijerino. Hay muchos mensajes de texto cuya lectura la vamos a hacer al regresar del corte comercial, así que pendiente, ya volvemos. Continuamos con más debates y soluciones en la recta final. Queremos dar lectura a algunos mensajes de texto. Por acá dice: buenos días, estoy viviendo momentos duros. Mi esposo me está haciendo amenazas de muerte. Me siento muy nerviosa y me da miedo hasta salir a la calle. Ayúdeme, por favor. Nota aquí su número telefónico, su nombre. Buenos días, yo quiero decir que todo es culpa de los padres. ¿Cómo están criando a sus hijos? Mis hijos se criaron viendo cómo el papá me maltrataba y sin embargo yo le metí a mi hijo desde pequeño que a una mujer no se le toca. Así que un día le pegó a su mujer y me metí y también a mí me dio, dice. Ahora todo es diferente. Qué terrible esto, el propio hijo. Bueno, otro de los mensajes dice: mi esposo se crió en una niñez de abandono porque su mamá lo regaló a los días de nacido. Muchas veces hemos discutido y ha llegado hasta las agresiones. Él me dice que soy yo la que tengo que cambiar cuando he sido buena esposa y con una bebé en camino. Él tiene toda la típica expresión de que no soy atenta cuando he hecho todo lo mejor. Bueno, parece que tiene algún tipo de trauma. Bueno, dice por acá que buenos días, tal vez no es el tema, pero quiero que la doctora me regale una consulta para mis niños. Así que, bueno, parte de los mensajes que recibimos. Otro de los mensajes dice: a mi hija le pasó lo mismo, su esposo la mató por celos, por eso los hombres son unos desgraciados. A mí, por defender a mi hija que no la matara, me amputó mi mano cuando quise defenderla. Qué terrible estos casos de violencia. Bueno, parte de los mensajes de texto, tenemos muchísimos más, pero ya lo increíble es que las mujeres que están viviendo la violencia nada más lo cuentan. Sabemos que es difícil, ¿verdad? Solo estando en el lugar de la mujer podríamos entender hasta dónde llega el grado de violencia y el grado de miedo en algunas ocasiones también, pero están viviendo la violencia, lo cuentan, pero no accionan. ¿A qué se deberá esto, doctor? ¿Y qué recomendación podemos dar? No solo a la mujer que lo vive, sino también a la familia y a la autoridad, que es muy garante de la seguridad de esta mujer cuando ya se establece una denuncia. Usted lo acaba de decir, miedo, o sea, la violencia te paraliza cuando un hombre te dice: te voy a matar o voy a matar a tus hijos, porque no dicen voy a matar a nuestros hijos, ¿verdad? Entonces el agresor te amenaza, te acosa y te paraliza. Entonces esas son algunas de las razones por las cuales no denuncian y no hablan, incluso no van a una consulta, que es lo más sencillo, porque ahí te vas a empoderar, de ahí vos podés sacar decisiones acertadas
para tu vida. Pero como ese hombre o ese agresor constantemente te está haciendo sentir mal, o sea, vos te quedas de brazos cruzados porque decís, se va a dar cuenta que yo fui al especialista, se va a dar cuenta que me dijeron, entonces me va a agredir más y me puede llegar a matar. Entonces el miedo paraliza. O la esperanza que ese hombre no va a hacer nada, que va a cambiar. Sí, hay algunos casos que dice, puede ser que cambie, es que como él fue abandonado o él fue víctima de maltrato, sí, entonces alberga a la mujer esa esperanza, pero es bastante difícil porque el agresor adopta esa conducta que es bastante difícil que haga un cambio radical o al 100%. O esa dependencia económica también, doctora. Sí, puede haber dependencia económica, puede haber dependencia emocional, puede que haya también en la mujer una baja autoestima. Entonces son un sinnúmero de elementos que se conjugan que no te hacen hablar, pero sobre todo es ese terror que impregna ver todos los días y escuchar todos los días a este hombre que te está diciendo y que te está amenazando. Entonces vos te sentís acorralada. Sobre todo es eso, el miedo. Y bueno, ese miedo ¿a qué te lleva? A ser una mujer insegura, a no decir y no romper, como dijo Jocelyn, ese silencio, ¿verdad? Entonces es fácil a veces decirle a la mujer, rompe el silencio, vaya, hable. O sea, tenemos que empoderarla, tenemos que explicarle que tiene que buscar sus redes de apoyo, personas que la puedan proteger, apoyarla, con la que ella pueda sentirse cómoda y hablar. No es fácil, muchacha. Y no se supera ese trauma, doctora, o sí se llega a superar. Imagínese la mujer que nos escribió un mensaje de texto, que ella por salvar a su hija, aunque no pudo hacerlo, la mató el hombre, le amputó su mano. Sí, qué triste. En algunos casos logran ellas recuperarse parcialmente. Hay otros que no. Recordemos que hemos dicho acá que hay traumas que quedan de por vida. Si estamos hablando de este tipo, de lo que vimos nosotros en la nota, de lo que acabamos de escuchar, lo que usted acaba de leer, yo considero que son traumas que se instauran y que por mucho que le ayudemos, sí podemos paliar algunas situaciones, pero eso siempre va a estar en la mente de esta mujer, ¿verdad? Pueden afectar su sueño, llegan a tener muchas perturbaciones del sueño. Es más, se vuelven personas hasta farmacodependiente. ¿Por qué, muchachas? Porque como tienen mucho miedo, ellas no pueden salir a la calle sola. Entonces, para sentirse bien, tienen que estar tomando pastillas para dormir, tomar medicamentos también para relajarse, para mantenerse tranquila. Entonces, todo esto, imagínense estar tomando medicamentos para poder hacer cosas en la vida. Eso es fatal. O sea, cómo te lacera, cómo te daña física y emocionalmente. Bueno, te daña completo, ¿verdad? Entonces yo creo que lo importante aquí es lo que nosotros hablamos al inicio, cómo ir haciendo de nuestros hijos hijos de bien. Sí, y buscar la equidad, no ver a la niña menos porque es una mujercita y al varón darle todo lo que él quiere solo por el hecho de ser varón. Desde ahí comienzan las desigualdades y desde ahí podemos ir fomentando la cultura de la violencia. Ahora, y muy por el contrario, lo que estamos recomendando es esa cultura de paz. Bueno, yo sí creo que es importante hacer una mención en cuanto a lo que decía la gente, que por qué no se le ayuda, que dónde está el Estado aquí o el gobierno. Y es que hay algo importante que reconocer y lo hemos visto. Cuando una familia está sufriendo, se le quema su casita, cuando la gente sale pidiendo ayuda, se ha visto respuesta ante desastres naturales, que se les fue la casa por las lluvias, qué sé yo, se ve la respuesta institucional, se ha visto esa solidaridad. A veces tal vez, y lo decía el licenciado Palma, es la canalización de las instancias, a quienes fueron a pedir ayuda, ante qué instancias fueron, si tal vez no hubo respuesta comunal, ir a las autoridades, en la alcaldía de su municipio, de su departamento, o bien a las instituciones adecuadas. Yo creo que los medios de comunicación estamos como última instancia y tal vez esa fue la instancia que ellas tocaron a través de la vía de los medios de comunicación para que sí llegara y se hiciera eco en el gobierno. Yo estoy segura que sí se le va a ayudar. Porque se le ha ayudado mucho a la gente que lo está necesitando. En medio de la desesperación y de la espera a esa respuesta, evidentemente no encontrás otra salida más que hacer uso de un medio de comunicación que esperamos pues haya sido de mucha utilidad, porque una cosa es estar
esperando una respuesta que a veces se vuelve tan tardía y otra cosa es estar en la situación tan dramática y difícil en la que y están. Eso trágico, que no quisiéramos que se repita, Jocelyn. No quisiéramos que esas mujeres cuenten esas historias. Y para que no terrible. se repita también, yo quería preguntarle algo para que usted haga su aporte. Cuando en el vínculo de una relación en la que ha habido violencia y se ha aprendido violencia, hay niños, hay menores, ¿cómo hacer para brindarle una atención oportuna a esos niños? Porque si bien es cierto, ya están recibiendo ese ejemplo, ya lo recibieron y hay niños que a veces son incluso testigos de femicidio del papá contra la papá. ¿Cómo hacer? Lo importante acá es apoyarse de un especialista, porque si el padre y la madre han tenido esa cultura, entonces el especialista va a tratar de incidir en este niño, que desaprenda y que desconstruya la cultura que el papá y la mamá ha venido fomentando por los años que tenga este niño. Pero además de trabajar con el niño, incidir en que este padre y esta madre, si tienen diferencias, porque toda pareja tiene sus diferencias, que las puedas ventilar a solas, donde el niño y la niña no esté presente. Entonces, lo importante aquí es hacer un trabajo de familia. Son terapias familiares las que se recomiendan, porque ¿de qué me sirve, por ejemplo, trabajar solamente con el niño, pero él regresa a ese medio donde sigue viendo los empujones, las humillaciones, las palabras soez? Entonces, eso no me va a ayudar únicamente, ¿verdad? Entonces, tenemos que hacer el trabajo a nivel familiar. Muchas gracias, doctora, por habernos acompañado con esas excelentes recomendaciones y a las autoridades a que sean más sensibles también al momento de recepcionar este tipo de casos. De cara a la... Campo Elvir, que ayer estuvo de cumpleaños, esperamos que la haya pasado feliz, contento, muchas bendiciones, tío, y felicidades. Bueno, muchas gracias a usted por habernos acompañado. También, amigo y amiga televidente, recuerde que tiene una cita con nosotros mañana desde las 6 en punto de la mañana, si Dios así lo permite.